Vamos con la nota número 20. Don Álvaro Marcelo dice, claro, si él no necesitó título, nadie necesita darle. Salido publicada la convocatoria a postularse como defensor, como probable defensor o defensora del pueblo. Los requisitos, los que establece la Constitución y unos más que la Asamblea ha decidido para mejorar la calidad de esta elección. Decir en principio que pueden postularse personas mayores de 30 años. En segundo lugar, no podrán postularse personas que hayan sido ministros, viceministros, directores de instituciones públicas en los últimos 10 años, es decir, del año 2006 al 2016. Tampoco podrán postularse candidatos a algún cargo electivo en los últimos 5 años. Hay otras restricciones, no haber participado en tiempos de dictadura en los gobiernos, en fin, no tener sentencia ejecutoriada, los que establece la Constitución y las leyes. El periodo corre el día 9 de abril hasta el 18 de abril. Posteriormente habrá una revisión de la documentación, se publicarán los nombres de las personas que han sido preseleccionadas, digámoslo así, habrá una etapa de impugnación, habrá una convocatoria para una entrevista con los postulantes y luego se hará el informe final y se pasará a la selección en la Asamblea. Pero prohibir la militancia sería algo que vaya en contra de la propia Constitución. Dejaríamos de lado, por ejemplo, a defensores de los pueblos indígenas. En cumplimiento del derecho constitucional, están habilitados militantes de base. La institución del defensor del pueblo la explicó muy bien Carlos Hugo Molina el otro día. Y es lamentable que el gobierno las manipule de la manera que lo está manipulando. Yo no tengo profesión académica. Yo decidí no dar examen de abogado, egresé de la Facultad de Derecho, por eso cuando me dicen licenciado como los loros, yo doy la pata, peor si me dicen doctor, ahí sí que me agarro con las dos. Pero yo creo que hay que tener conocimientos académicos, hay que tener formación profesional para ser defensor del pueblo. Si no, vas a tener demasiadas falencias, vas a tener demasiados vacíos, vas a tener demasiado desconocimiento. Y es un cargo de una importancia tan grande que no podés decirle, pero se busca asesores porque a veces uno termina, si no tiene conocimiento jurídico, termina haciendo aquello que sugiere el asesor y no lo que uno, en función de su entender, hace. Salieron a decir que no, pero Ana María Romero tampoco tenía título, y ya le sacaron que sí tenía título, que había estudiado, que se había formado, pero en el gobierno están sumamente ensimismados, o lo que es peor, tienen tanto miedo que le salga otro Villena, que hay que elegir nomás a cualquier compañero. Por ahí ya estaba sonando el nombre del padre Javier Albó, del sacerdote Javier Albó, y yo digo, son tan ingenuos que no se dan cuenta que cualquier rato van a generar un militante, pero militante político y militante absoluto del partido de gobierno, que no va a ser defensoría del pueblo, sino defensoría del gobierno. Manfredo Bravo, que es académico, que es estudioso, que es profesional, nos cuenta sobre el tema. ¿Puede un defensor del pueblo no tener título para ejercer este cargo? Bueno, aquí hay situaciones que la norma no está clara, ¿no? La Constitución Política del Estado evidentemente dice que dentro de lo que debe tomarse en cuenta para poder calificar un postulante es
su experiencia profesional y sus capacidades. Es decir, ahí habría que interpretar, que tratar de entender qué significa experiencia profesional. Sin embargo, creo yo, de que este cargo, como muchos otros, evidentemente deberían requerir y debería ponerse expresamente, debería haber estado puesto expresamente el tema del título profesional, ¿no es cierto? Yo considero que al ser un cargo de tan grande importancia para el sistema político boliviano y para todo lo que significa la defensa de los derechos humanos, sobre todo en el país, es necesario nomás tener una persona idónea tanto en el ejercicio de la profesión entendida en el marco de lo que son estos derechos y en toda su amplitud, ¿no es cierto?, tanto en lo que está enmarcado en las normas bolivianas como en las normas internacionales, y eso evidentemente lo da no solamente el título profesional, sino también la experiencia en el ejercicio de la profesión vinculado a una serie de instituciones muy propias que tienen que ver en el tema de los derechos. Por otra parte, creo que la experiencia también es fundamental en cuanto a lo que son las competencias, ¿no es cierto?, las competencias en el ejercicio de este cargo, lo que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Porque aquí hay una concepción con un doble objetivo, es decir, por una parte experiencia en lo que significa actitudes, capacidades laborales en el marco de lo que es un cargo como el defensor del pueblo, que es lo que califica la capacidad profesional, pero por otro lado también el tema de la experiencia en lo que viene a ser las luchas por los derechos humanos, las luchas por los derechos civiles, políticos, etcétera, que es prácticamente la función que tiene el defensor del pueblo en ese cuidado que debe tener esta relación de gobernantes y gobernados en el ejercicio del poder, ¿no? El defensor del pueblo precisamente es el encargado de velar para que el poder no se exceda en tanto su condición de uso de la fuerza con el ciudadano, ¿no es cierto?, que es el que recibe prácticamente el ejercicio de ese mandato y que muchas veces se están vulnerando permanentemente sus derechos. En ese sentido creo que es importante esto y creo que hay que tratar de que ambas cosas se den en su debida calidad, ¿no?, y cualidad, tanto tener un profesional idóneo como también un profesional con experiencia y méritos suficientes para el ejercicio de este cargo. Tratar de evitar que ese profesional esté vinculado al gobierno es fundamental, porque nadie va a defender a un ciudadano frente a su propio gobierno. Normalmente la lógica de la militancia política está muy entroncada a compartir básicamente ciertas condiciones que le impone el jefe de partido, y en este caso sería el peor desastre para el país tener un defensor del pueblo vinculado a un gobierno como es el gobierno actual o de cualquier gobierno, ¿no es cierto? Normalmente. Fíjense ustedes, con relación a esto último que dice Manfredo, recordemos que el presidente se vanagloria que lo más leal que tiene son las bases partidarias. Y no es casualidad que digan, podrá ser militante de base. Esto no lo quieren entender. El defensor del pueblo es contrapoder. Y si insisten en lo que están haciendo, vamos a acabar con una institución más. Ya este país acabó con un montón de instituciones que son fundamentales para el desarrollo de la democracia.
Lamentablemente están desesperados tratando de defender lo que ya se torna indefendible, y mañana vamos a hablar muchísimo más de eso, pero esto no viene bien, esto va a ser un champurreo, y claro, en este río revuelto, el único que tiene, en este espacio de peces revueltos, el único que tiene un río para tirarlo ahí y pescar lo que le dé la gana es el gobierno, lamentablemente. Vámonos al corte.